Imagina que tu mente puede ver patrones donde nadie más ve nada. Que podés hablar con las máquinas como si fueran seres vivos. Que sos capaz de crear un lenguaje nuevo para descifrar los secretos del mundo, y aún así terminar siendo castigado por la misma sociedad que salvaste. Alan Turing no fue solo un matemático. Fue el hombre que enseñó a pensar a las máquinas, el cerebro clave para derrotar al nazismo en la Segunda Guerra Mundial y, al mismo tiempo, una de las víctimas más trágicas de la intolerancia del siglo XX. Esta no es solo la historia de un genio. Es la historia de alguien que vivió siempre fuera de lugar, demasiado inteligente, demasiado distinto, demasiado honesto para su época. Alan Mathieson Turing nació el 23 de junio de 1912 en Londres, Inglaterra. El mundo en el que llegó estaba dominado por imperios, guerras latentes y una fe casi ciega en el progreso industrial. Nadie podía imaginar que ese niño, torpe socialmente y obsesionado con los números, iba a cambiar para siempre la historia de la humanidad. Sus padres, Julius y Ethel Turing, trabajaban para la administración colonial británica en la India. Esto hizo que Alan pasara gran parte de su infancia separado de ellos, criado por tutores. Desde temprano desarrolló una fuerte sensación de aislamiento emocional. Desde muy pequeño, Turing mostró una inteligencia fuera de lo común. Aprendió a leer solo en pocas semanas. Tenía una fascinación casi obsesiva por los patrones, los acertijos y los problemas lógicos. Sin embargo, socialmente era visto como raro. No entendía las normas implícitas, hablaba de lo que le interesaba sin filtro y tenía poca paciencia para las formalidades. Sus compañeros lo ridiculizaban. Sus profesores, en muchos casos, no sabían qué hacer con él. Alan no encajaba. Y nunca lo haría. En la escuela Sorbonne, Turing conoció a Christopher Morcom, un joven brillante, amable y apasionado por la ciencia. Por primera vez, Alan encontró a alguien que pensaba como él. La relación entre ambos fue profundamente transformadora. Para muchos biógrafos, Christopher fue el primer gran amor de Turing, aunque nunca expresado abiertamente. En 1930, Christopher murió repentinamente a causa de tuberculosis bovina. Alan quedó devastado. Este evento marcó un antes y un después en su vida. A partir de ese momento, Turing comenzó a obsesionarse con una pregunta. ¿Puede la mente existir independientemente del cuerpo? Esta pregunta sería la semilla de toda su obra futura. Tras la muerte de Morcom, Turing se volcó de lleno al estudio. No como una ambición profesional, sino como una forma de supervivencia emocional. Comenzó a interesarse por la lógica matemática, la física cuántica y los límites del pensamiento humano. No buscaba respuestas simples. Buscaba comprender la naturaleza misma de la mente. Aquí empieza a gestarse una idea revolucionaria: si el pensamiento sigue reglas, entonces puede ser imitado. Turing ingresó al King's College de Cambridge, donde destacó rápidamente por su originalidad. No era el alumno más prolijo ni el más respetuoso con la autoridad, pero su capacidad de razonamiento era incomparable. En 1936, con apenas 24 años, publicó uno de los textos más importantes de la historia de la ciencia. Uncomputable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. En este trabajo introdujo el concepto de la máquina de Turing, una máquina teórica capaz de ejecutar cualquier algoritmo. Sin saberlo, Alan Turing acababa de inventar el concepto fundamental de la computadora moderna. La máquina de Turing no era un aparato físico, sino una idea. Una cinta infinita, un cabezal que lee y escribe símbolos y un conjunto de reglas. Lo revolucionario no era la máquina en sí, sino la implicación. Cualquier proceso lógico puede ser reducido a pasos simples. Esto significaba algo aterrador y maravilloso a la vez: el pensamiento podía ser mecanizado. Con esta idea, Turing no solo resolvió un problema matemático. Abrió la puerta a la inteligencia artificial. Para 1936, Turing ya era reconocido como una mente excepcional. Sin embargo, todavía no sabía que el mundo estaba a punto de entrar en guerra, ni que su mente sería decisiva para salvar millones de vidas. La historia de Alan Turing recién estaba comenzando. En 1939, Europa entró en guerra. Alemania había desarrollado un sistema de cifrado prácticamente indescifrable, Enigma. Cada mensaje cambiaba su codificación a diario, generando más combinaciones posibles que átomos en el universo observable. Para los aliados, no descifrar enigmas significaba perder la guerra.
Alan Turing fue convocado a Bletchley Park, un centro ultrasecreto donde se reunieron las mentes más brillantes del Reino Unido. Allí, Turing no encajaba socialmente, pero era intelectualmente indispensable. Turing trabajaba de manera obsesiva. Corría largas distancias para pensar, encadenaba su taza al radiador para que nadie se la robara y evitaba el contacto social innecesario. Mientras otros intentaban romper Enigma manualmente, Turing entendió algo clave: la única forma de vencer a una máquina era con otra máquina. Turing diseñó la Bombe, una máquina electromecánica capaz de descartar miles de configuraciones de Enigma por minuto. No buscaba descifrar mensajes uno por uno. Buscaba patrones, repeticiones, errores humanos. Entendía que incluso en un sistema perfecto, las personas no lo son. Gracias a la Bombe, los aliados pudieron anticipar ataques, salvar convoys y cambiar el curso de la guerra. Se estima que el trabajo de Turing acortó la guerra entre 2 y 4 años y salvó millones de vidas. Todo lo ocurrido en Bletchley Park fue clasificado como secreto absoluto. Los participantes no podían hablar de su trabajo, ni siquiera con sus familias. Alan Turing salvó al mundo, y no podía decirlo. Tras la guerra, Turing trabajó en el diseño de una de las primeras computadoras programables, el EIS. Sus ideas eran tan avanzadas que muchos ingenieros no lograban comprenderlas del todo. Aquí Turing empezó a preguntarse algo radical. ¿Pueden las máquinas pensar? En 1950, Turing propuso el famoso test de Turing. Si una máquina podía mantener una conversación indistinguible de la de un humano, entonces debía considerarse inteligente. No definió la inteligencia. La puso a prueba. Este concepto sigue siendo central en la inteligencia artificial moderna. En 1952, Turing fue denunciado por ser homosexual, algo ilegal en el Reino Unido de la época. El castigo fue brutal: castración química mediante inyecciones hormonales. Los efectos fueron devastadores: depresión, cambios físicos, humillación pública y pérdida de su autorización de seguridad. El hombre que había ganado la guerra fue tratado como un criminal. El 7 de junio de 1954, Alan Turing fue encontrado muerto en su casa. La causa oficial: envenenamiento con cianuro. A su lado, una manzana mordida. Nunca se sabrá con certeza si fue suicidio o accidente. Lo que sí se sabe es que la sociedad lo había quebrado. Décadas después, el gobierno británico pidió disculpas. Turing recibió un indulto póstumo. Demasiado tarde. Alan Turing no solo creó las bases de la computación moderna. Cambió la forma en que entendemos la mente, la inteligencia y la conciencia. Pero su historia nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuántos genios más fueron destruidos por no encajar?